La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con una mujer que yo puedo afirmar de las pioneras de la participación de la mujer en la política, un símbolo interesante porque lo ha hecho en Chihuahua, aunque ella no es originaria de Chihuahua, pero pues ha estado en distintos cargos, ha sido diputada local, diputada federal, senadora de la República, ha estado también al frente de algunas funciones de gobierno, y bueno, es también una apasionada de la vida, y bueno, hoy contamos aquí con la presencia de María Teresa Ortuño Gursa. Tere Ortuño, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Memo. Veo tus entrevistas, veo cómo obtienes la parte humana de personajes que uno a veces ve en los medios o a veces hasta los conoce uno, pero les sabes ángulos que no les sabías y eso te lo agradezco mucho porque me permites conocer y creo que le permites a tu público conocer el aspecto humano que debe ser mucho más cercano de lo que es actualmente, de todos los líderes, de todos los colores y sabores y de los deportistas, de los pastores religiosos, de todos. Tenemos que conocer un poco más cómo surgieron, qué piensan, ¿eh? Y coincidir o diferir, pero disfrutar esta pluralidad que es México. No, gracias a usted por Te aceptar esto y felicito. por esta introducción y gracias por esa parte. A ver, cuéntame, tú naciste un 16 de junio, que también es la fecha en que nace mi mamá. Pero No me digas, sí, sí. nace que mi mamá muchos años antes que tú en 1957, pero naciste en Torreón, 57, sí, soy modelo 57. modelo 57, pero naciste en Torreón, Coahuila. Sí. Cuéntanos, ¿por qué eres en Torreón? Mira, nací en Torreón, Coahuila, porque soy de allá. Yo vivo en Chihuahua. En 2 días voy a cumplir 35 años de casada. O sea, yo me Ajá. vine a vivir a Chihuahua en el 91, a principios del 91, que es cuando me casé. Y aquí vivo, he formado mi familia con mi esposo, con nuestros hijos, etcétera. Pero yo nací en Torreón. Y me pasó una cosa muy curiosa, porque nací en Torreón, crecí ahí, viví 2 años en Puebla, el año 80 y el 81 fui catedrática en la universidad allá. Y después regresé por unos pocos meses a Torreón a trabajar en el Coparmex, donde un Alejandro Gursa, que era un pariente medio lejano, pero pues primo tercero de mi mamá, pero me invitó a ser la directora de Coparmex en Torreón en el año 82. Entonces me regresé de Puebla y luego de ese año me invitaron a ser diputada federal y lo fui. Entonces viví en México, pero en esa época no había más que un periodo de sesiones de septiembre a diciembre. Entonces yo me la pasaba por todo el país porque era soltera y no tenía pendiente. Entonces de pronto ya no sabía ni de dónde era porque regresaba a Torreón muy poco, me explico. Y Sí. tengo una prima que dice que soy la prima de las Navidades. Pero esa es la razón, nací en Torreón, pero después tuve la oportunidad de conocer México por estas cosas que brevemente te he contado y que si quieres después expandimos un poco más y me di cuenta de lo que es México, porque en el norte ves muy lejos a la Ciudad de México, ves muy lejos al centro, ves muy lejos las playas, porque yo vivía pues en una zona desértica. A mí me impresionaba cuando llegaban allá a Torreón los dirigentes del PAN y veían los cerros de piedra, cerros grises, y decían, ay, qué raros los cerros grises. Yo decía, pues, ¿de cuáles otros hay? Para mí los cerros verdes fueron una novedad después conocerlos, ¿no? Pero porque los nuestros son cerros de piedra, son cerros, y mi mamá decía, viejos los cerros y todavía reverdecen, Debe ser, claro. porque llueve y se llenan de hierbitas y se ven un poquito verdes. En fin, esa es la razón, porque nací ahí, crecí, soy lagunera, patarrajada, talón de polvorón, y como les digo,
calidad de exportación. Eso, Entonces, oye, está padre eso que acabas de decir. Oye, pero cuéntame, tus papás, José Luis Ortuño Romo y también María Teresa Gursa María Villarreal, Teresa, tu mamá. sí. Mira, mi papá era de un pueblito de Ocampo, Guanajuato, pero muy niño se fueron a vivir a San Luis Potosí. O sea, mi papá nació en Guanajuato y se fue a San Luis de niño porque perdieron a su mamá, se murió mi abuelita muy joven, fíjate, tenía mi papá 9 años cuando se quedó sin mamá y cuatro hermanas mayores y un hermano menor. Entonces mi abuelo viudo se fue a San Luis y entonces todos mis primos Ortuño o la enorme mayoría viven en San Luis Potosí, de ahí, ahí está la mata de los Ortuño en San Luis por esa razón, aunque hay algunos todavía muy pocos en Guanajuato, pero muy pocos. Entonces, mi papá se fue a trabajar a Torreón y allá conoció a mi mamá y allá se quedó y por eso mi familia paterna vive en San Luis Potosí y toda la familia materna del lado Gursa son de Torreón. Y un detalle curioso es que en el año 64, yo tenía 7 años, que ya te dije, soy modelo 57, en el año 64, un hermano de mi mamá, Edmundo Gursa, hicieron con mis papás y ellos hicieron un círculo de estudios de los documentos del Concilio Vaticano II. Mm. Y por la lectura de los documentos del concilio, de la obligación, este documento de Apostólica Macto Citatis y todo eso, ellos se pusieron a estudiarlos y concluyeron que era obligación del cristiano participar en política. Y entonces en el 64 mi tío Edmundo, que era 2 años menor que mi mamá, se metió a ser candidato a diputado ahí de una manera totalmente absurda porque era imposible, pues un candidato del PAN, se metieron al PAN en el 64 mis papás, mis tíos, y lo veían como un apostolado. Y mi mamá cuenta que ella estaba en una labor de un dispensario médico de una comunidad religiosa en la parroquia. Y entonces un día le llegó al doctor, que era un voluntario, y andaban ellas consiguiendo medicinas para acomodarlas, para donativos, todo eso. Y un día le llegó un niñito con el vientre inflamado y mi mamá dice que Ujú. ella no sabía que eso es desnutrición. Y que entonces ella le dijo al doctor, doctor, dígame, ¿qué medicina le paso de las que tenemos aquí? Y el doctor le dice, señora Ortuño, dígame, ¿qué medicina ve ahí contra el hambre? Oh, Y dice que eso la marcó tanto porque dijo, no estoy haciendo las cosas en el lugar en que debo estar. Aquí no voy a combatir el hambre. Entonces fue cuando cobró sentido lo que le decía a su hermano de participar en política, los documentos del concilio, de que se tenía que ir a la causa de los males. Y en esa casa crecí yo con mi papá y mi mamá que toda la vida andaban en el pan. Vivíamos en Lerdo, Durango, porque cuando yo tenía 8 años nos regresamos a Torreón, pero de los 3 a los 8 vivíamos en Ciudad Lerdo, que es la comarca Laguna de sí, la Torreón. zona de la comarca de la Laguna está todo pegado. Exactamente. Gómez Palacio, Sí, Lerdo, sí, sí, sí. Torreón, sí. Que Torreón es más cercano a Gómez y Lerdo que a Saltillo, y Gómez es más cercano a Torreón que a Durango, ¿no? En fin, el asunto es que cuando llegó don José González Torres en el 64 a la campaña presidencial, mi mamá fue la que fue la oradora la oradora previa a él y escribió un discurso y lo ensayaba y lo ensayaba y pues me lo aprendí. ¿Qué quieres que te diga? Todavía me acuerdo de muchos párrafos de ese discurso en donde hablaba mi mamá de eso, de la obligación que tenemos de no estar esperando que sean otros los que hagan las cosas, que el ciudadano de a pie tiene ese poder. En esa casa crecí, en el pasillo de mi casa había muchos libros, y ¿qué te cuento? O sea, el café entonces era en Nescafé. Llegaban todos los Franco de Lerdo, los García Alba, eran reuniones eternas ahí para estudiar, para prepararse, para discutir las cosas. Y el café le decían, señora, ya se le quemó el agua, porque hervía el agua para el Nescafé. Y en fin, esos eran los amigos de mis papás por los que yo hoy pido mucho y rezo mucho porque ellos nos formaron, éramos como primos todos los hijos de todos esos matrimonios, ¿no? Crecimos juntos en ese ideal. Y eso es lo que te puedo decir, que esos amigos de mis papás, esas familias con todos los hijos, nos fueron involucrando a todos. Una de las muchachas de las Franco de Lerdo un día llegó el ejército a robarse las urnas, ella estaba cuidando la casilla. Y entonces llegó el ejército, pues los soldados con instrucciones, ellos obedecen, ellos ellos le dicen, te llevas la caja y se la lleva. Y ella se le puso así, le puso la bayoneta en el pecho, dispárale, dispárale, a ver qué vas a hacer contra el pueblo. Y esas eran las anécdotas que yo escuchaba
a los 7, 8 años, 9, 10, o sea, y yo cuidé casilla por primera vez a los 18 y también, y me tocó, o sea, enseñarle al presidente de la casilla lo que decía la ley, porque no los preparaban, en fin, eso ya me adelanté mucho, pero lo que te quiero decir es que cuando yo tenía 8 años, regresamos a vivir a Torreón y mi papá era agente de ventas, él era comisionista, estudió primaria. Mi mamá, primaria y comercio. ¿Por qué? Fíjate, mi abuelo materno tuvieron 4 hijos y 4 hijas. Ujú. Bueno, vivieron porque tuvieron más que se les morían como pasaba en esas En casos, esa ¿no? época, sí, claro. Pero los 4 hijos se fueron a México a estudiar a la universidad. Todos eran profesionistas. Y las 4 hijas, primaria y comercio. ¿Por qué? Porque se van a Era casar lo y que se alguien acostumbraba, sí, era lo que se acostumbraba. no te enojes con mi abuelo, o sea, era lo que había en ese momento, como mi mamá me enseñó también esas frases, ¿no? Que decía que los dichos son evangelios chiquitos. Obras son del tiempo y no de España. Es decir, hay que entender el tiempo, las cosas como eran. Gómez Morín, Manuel Gómez Morín, fue a ver a mi abuelo Eduardo Bursa cuando andaba fundando el partido y era un agricultor respetado. Él iba a cada lugar y preguntaba, a ver, aquí quién es el, qué sé yo, el boticario, el maestro, La el gente doctor, honorable, ¿no? La la gente con gente un honorable de liderazgo la ciudad normal. que la gente los va a seguir si ellos se suman. Y fue a ver a mi abuelo Eduardo y le dijo que estaba fundando un partido, que pues todo este tema del PAN. Y le dijo, discúlpeme, licenciado, le agradezco mucho, pero los Gursa somos una familia honorable, no nos vamos a meter en política. Entonces mi mamá cuenta esta anécdota, contaba, pues ya se murió hace muchos años, pero decía, si mi papá le hubiera dicho que sí, otro gallo nos cantaba, porque nos tocó sembrar en un terreno más duro. Y toda esa generación hay que entenderla cómo era para poder agradecer y valorar los cambios a favor que tenemos, que son muchos, tanto en el tema de las mujeres, el tema social, político, pero esa era la mentalidad en aquella época de las personas, que la política es para corruptos, entonces no hay que meterse porque te ensucias. Y mi mamá contaba otra anécdota, decía que cuando iban a visitar personas para que se metieran al PAN, le decían, pero ¿para qué se va al PAN, hombre? Vénganse acá al PRI para que puedan conseguir las cosas. Allá no van a lograr nada. En cambio acá, usted que es gente decente puede... y mi mamá le decía, mire, había dos compadres que no tenían para pagar el pasaje en el tren y uno le dijo al otro, véngase, compadre, yo ya sé cómo le podemos hacer. Nos metemos de polizontes y nos metemos al baño y ahí nos encerramos y ahí no nos van a descubrir y viajamos en el baño todo el tiempo. Ay, compadre, pero es que ahí huele muy feo. Nomás al principio, compadre, nomás al principio. Entonces, eso contestaba mi mamá cuando le decían que por qué no se metía al PRI. Y eso podríamos decir hoy de Morena, ¿eh? Nada más. Y conste, respetando que hay gente valiosa, gente correcta, gente sabia en todas partes y que ningún partido tiene el patrimonio de lo correcto, pero sino los principios, que es lo que hay que vivir en cada partido donde estés. Pero esas anécdotas son las que yo escuchaba, los libros que se leían, los círculos de estudio de mis papás, mis hermanos y yo, como siempre digo, yo no mamé leche, mamé pan. Entonces, esa es la formación que tengo. Por eso mismo, actualmente, hay veces que hago viscos cuando veo cosas en el pan que no me gustan y sigo pensando, sigo militando en el pan y sigo luchando por el pan, pero no significa que todo lo que pasa ahí me parezca bien, porque yo vengo de una militancia donde se gastaban los autos de la gente le ponía la gasolina para ir, íbamos con unas bocinotas a los poblados y la gente no salía porque le tenían miedo. Entonces, en los poblados, mi papá llevaba unas bocinas, grababa cuando iba Miguel Estrada, mi papá tenía unas cintas de esas de grabadoras de 2 carretes Sí. y grababa las conferencias cuando iban a Lerdo o a Torreón y luego nos íbamos con esas grabaciones a las colonias, a los ejidos y mi papá con las bocinas los ponía y la gente los oía en su casa. Era sembrar, sembrar y nadie estaba esperando que ibas a estar en el gobierno porque en el gobierno no estabas. Era decirle a la ciudadanía, era decirle a las mujeres, ahorita hablamos de las mujeres, era ven porque aquí hay un partido político para ti, porque tú puedes hacer muchas cosas, descubre tu poder. Ese era un poco el ambiente en el que yo nací, crecí, ya me extendí mucho. No, 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 pero está bien porque es una muy buena introducción ahí lo que nos dices. A ver, eran ustedes 6 hermanos. ¿Tú qué lugar ocupabas de los hermanos? La segunda, soy la mayor de las mujeres. Primero tengo un hermano mayor, que es 2 años mayor que yo, que vive en Ciudad Juárez.
y luego sigo yo, y luego sigue mi hermana Laura, que vive en Torreón, y sigue mi hermana María del Carmen, que vive en Querétaro. Ella actualmente tiene un cargo. Es más, mi hermana Carmen metió el tema de la familia en los recientes reforma de estatutos en el PAN, que hubo en noviembre pasado. Ella estudió ciencias de la familia y Ujú. ella vive en Querétaro, casada, todos estamos casados, pero quiero decir que ella trabaja actualmente no trabaja de trabajar de empleo, sino colabora con el Comité Colabora. Municipal del PAN en Querétaro en el tema de familia. Y luego sigue Eduardo, que vive en Torreón, y el más chico, que es Jesús. Yo le llevo 12 años a él y es así, es curioso porque mi cuñada, su esposa, la esposa de mi hermano menor, que son muy buenos cuñados, a mis papás les fue mejor de yernos y de nueras que de hijos. Mi cuñadita, la más chica, es 10 años menor que él, o sea, yo le llevo 22 años a mi cuñada y es de la edad de mi sobrina, bueno, con un año de diferencia, la hija de mi hermana, la que me sigue. O sea, Sí, estamos sí, así sí. como muchas familias, ¿no? Con generaciones cruzadas. Pero bendito Dios, unos hermanos que afortunadamente vivimos los seis. Mi mamá, curiosamente, no perdió ningún bebé, todos sus embarazos se lograron y actualmente el mayor nació en el año 55 y el más chico en el 69. Y somos seis. Y curiosamente mi hermano es unos meses mayor 2 meses mayor que mes y medio, más bien, mayor que el Papa, y nació en Chicago porque mis papás se fueron a vivir allá como mucha gente que se fueron de mojados. Y le dije, mira, José Luis, el Papa nació en Chicago igual que tú y él es de septiembre y tú eres de fines de julio. Y luego dice mi hermano, ¿te das cuenta que estás fregado en esta vida cuando hasta el Papa es menor que tú? Está Y en fin, bonito. pero nada más nació allá porque ahorita ya tiene la doble nacionalidad, pero mi hermano cuando cumplió 18 no existía la posibilidad de doble nacionalidad y renunció a la nacionalidad estadounidense y se quedó con la mexicana. Después, ya hace poquitos años, pudo recuperar la estadounidense porque nació allá. Pero todos los demás, mis papás cuando ya estaba, yo me vine empaquetada de allá, pero me desempaquetaron ya en Torreón porque querían que su familia creciera en México. O sea, esa es un poco la historia original. La dinámica. Oye, ya nos cuenta un poco que, pues, ahora sí que los libros y estar ahí, ahora sí que un poco en la grilla, pero en el ambiente te gustaba ahí de niña. Pero tu infancia, eh, ¿cómo la consideras? Porque pues, estoy viendo que fue una infancia padre, que era una Sí, familia extendida, que era muy sí, común en esos lugares. Era una familia con sí. vecinos, con amigos, con todo, ¿no? Con los hijos de los amigos de mis papás, que todavía actualmente ya se murieron todos nuestros papás y seguimos con muchos de ellos la amistad, el afecto. Necesitamos regresar a eso, que salías a la calle a jugar, a la banqueta, en fin, o sea, tenías muchas posibilidades de una vida que ves ahorita con la inteligencia artificial y con las iPads, que los niños ya no desarrollan eso de salir a jugar. Las niñas jugábamos pin jacks, los niños hacían sus canchas de fútbol donde quiera. Ese vínculo, no, yo me iba a la escuela con mi hermano sola y llegaba a 6 cuadras, 7 cuadras, si tú quieres, pero no sé, desde primero de primaria y caminando en Lerdo. Y regresábamos, o sea, era una vida, pues, con unos papás que nos quisieron mucho. Yo no sabía, cuando era niña, no sabía qué significaba eso que dice la Constitución de hijo de madre mexicana y padre desconocido. ¿Cómo padre desconocido? Eso no existe. Yo no tenía idea, ninguna de mis amigas vivía diferente que yo. O sea, todas éramos hijas de un papá y una mamá que vivían con sus hijos. Hoy las familias son de otra naturaleza. No estoy criticando, estoy describiendo que tenemos que tener políticas públicas para familias que no son como aquellas en las que nosotros crecimos con un papá presente, una mamá presente, un papá que trabajaba. Oye, y otra cosa, mi papá con primaria nos dio escuela a todos. No todos estudiaron en la universidad porque no todos quisieron de mis hermanos, pero todos los que quisimos tuvimos universidad. Y actualmente yo veo a mis hijos con maestría y quiero saber a qué horas van a poderse ellos comprar una casa, cuándo van a poder tener lo que mi papá sí pudo tener y la generación de ellos. El tema del deterioro del poder adquisitivo son temas que tenemos que estudiar. Hoy ni con maestría puedes soñar con tener una vivienda como la que llegaron a tener los papás de nuestras generaciones. Entonces, sí hay una transformación en negativo, no digo nada más de este sexenio de Andrés Manuel,
pero sí tenemos que ver que México está deteriorando su calidad de vida. En fin, solo quiero decir que fui una hija deseada, fui una hija amada. Cuando la primera vez tuve una alumna en la universidad que no entendía la clase de economía, porque yo estudié economía, no soy abogada, y le estaba explicando, la llamé a mi cubículo para explicarle a ella la clase de economía, oferta, demanda, precio, las cosas más elementales que cualquiera entiende. Y la muchacha no era tonta, pero cuando cerré el libro y dije, a ver, explícame de tu vida, como que algo me dijo, esta chamaca no le falta el cerebro, le falta algo más. Cuéntame tu vida. Y era hija como del tercer, cuarto hombre de la mamá y como de la quinta mujer del papá, pero cada uno había seguido cambiando de parejas toda su vida. Y cuando yo traté de entenderla, fue cuando regresé por primera vez a mis 6 años, cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano Eduardo, y que me enseñaba los bordados y los tejidos que tenía, o cuando tuvo a mi hermano Jesús, que yo le llevo 12 años, y que mi mamá creía que era la meno, que ya dijo, ya me dejó el tren, y se ahorró 5 meses de embarazo porque pensó que era la menopausia. Ella se dio cuenta que estaba embarazada hasta que fue a ver al ginecólogo y le dijo, oye, se me hace que tengo un tumor. Dijo, sí, pues tienes un tumor, Teresa, pero con patas y se ahorró 5 meses de embarazo porque creía que ya no iba a tener hijos. Y la alegría, ¿qué creen? Estoy esperando. Yo eso que viví del júbilo de los embarazos de mi mamá, y cuando ves que esta muchacha que yo tenía enfrente de mí había pasado, cuando se hartaba el papá se la mandaba a la mamá y así, chun, 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 dices, ahora me doy cuenta de lo que yo tuve y que muchos de los hogares en México no tienen, y por eso estoy en la política. Oye, ¿dónde estudiaste la preparatoria? En una preparatoria nueva que se fundó, la Preparatoria Federal Diurna por Cooperación en Torreón. De la mesa directiva de la secundaria, mis papás eran directivos, mi papá era presidente de la mesa directiva y hubo muchas irregularidades de los maestros y se fueron a quejar a México a la secretaría, y el resultado fue que se fundó una prepa nueva que se llama Preparatoria Federal Diurna por Cooperación en Torreón, todavía existe, y fuimos la primera generación. Era una Y de preparatoria ahí, pública. ¿y por qué decidiste estudiar economía? Digo, uno pensaría que lo más clásico era derecho, porque pues, estaba más vinculado a la política. ¿Por qué economía? Que aparte estudiaste en la Universidad de De Coahuila, Coahuila, la la Autónoma de Coahuila. autónoma, ¿no? Sí. La UADEC. Mira, te voy a ¿Por decir qué por qué. estudiaste ahí? A ver, cuéntanos esa parte. Porque tenía 16 años. Mira, yo no hice kinder, yo aprendí a leer con mi hermano mayor, viéndolo, aprendí a leer y escribir, y entonces mi mamá me llevó con la maestra y dijo, mire, la vamos a poner en primero y primaria y si no puede la regreso a kinder. Pues no hice kinder y a los 5 años entré a primero de primaria. Ahí me quedé, pues era listilla y aprendí. Y entonces resulta que hice prepa de 2 años también. En mi época había una prepa de 2 años. Por lo tanto, yo a los 16 años iba a escoger carrera. A los 16, ¿qué sabe uno a los 16? Ay, no, ya hay muchos abogados. Está muy choteada la carrera. Y era la primera generación que se fundaba la carrera de economía. Y entonces en la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón. Y entonces, pues ahí me fui y para hacer algo diferente. Ahora me doy cuenta, yo estudié economía, pero la verdad es que soy abogada por ósmosis, porque con un marido abogado, 18 años de mi vida he sido legisladora. Pa' colmo, 2 de mis 4 hijos son abogados, Abogado, un sí, hijo y claro. una hija. He vivido en el mundo del derecho toda la vida y prácticamente le entiendo más a lo. Es más, a veces mi marido como abogado me dice, a ver, abogada, ven para acá, tengo este caso. Y discutimos, yo nunca estudié las leyes, claro que las estudié para modificarlas, pero me refiero como estudiar derecho, como Sí, sí, sí. aprendértelas, ¿no? Salvo lo que aprendíamos en la Constitución. Entonces yo estudié economía por eso, porque tenía 16 años y se me hace que ya estaba muy choteado lo de derecho. Pero la verdad es que sí soy medio abogada, ¿eh? Pero no soy abogada, soy economista. Y los Oye, temas sociales han sido los míos, ¿eh? Familia, mujer, trabajo, educación. Más bien en eso me he desenvuelto. estás estudiando economía, pero ya estabas participando desde muy joven, Desde ya en el PAN, y ¿en qué más participabas? No solamente participabas ahí, ¿en qué más participabas? No, mira, evidentemente todo lo cívico, desde muy chavalita le entré a la Asociación Cívica Femenina en el 75. Yo tenía que 18 años, 20, algo así, como miembro ahora sí que como tropa, no, no, nunca, no, no, no tuve cargos en ANSIFEM, pero también participé ahí. Y fíjate qué curioso, no había juvenil en el PAN cuando yo tuve la edad de ser juvenil. Entonces yo siempre estuve en ese tema con los adultos y todo lo que tenía que ver con la comunidad. eh,
que los vecinos, que mi papá, por ejemplo, siempre decía, voy a pagar las contribuciones, porque el 1 de enero, el 2 de enero, bueno, el 1 de enero era inhábil, pero el 2 de enero se iba a pagar el predial. Ese tipo de cosas de participación ciudadana, de, 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 de grupos, de cuestión parroquial, de apostolados en lo que se podía, porque sentías que a lo que viniste a este mundo, la única manera de alcanzar la felicidad es ver qué haces por los demás y así vas a encontrar la tuya. Y la verdad es que así ha sido, ¿eh? Eso es un hecho. Oye, y comentaste, bueno, estudias la carrera de economía, ¿y cuál fue tu primer trabajo? Ah, mira, muy interesante. Yo mi primer trabajo fue con una amiga de mi mamá que era contadora, yo todavía tenía 16 años y le ayudaba. Y ella era totalmente informal, pero pues me pagaba aunque fuera poquito y pues yo tenía mi dinerito y era una cosa así como que, pues, que pasa hasta la vida adulta. Pero en realidad mi primer trabajo fue que empecé a dar clases en la Pereira, que es la escuela de los jesuitas en Torreón, en el TEC de Monterrey, en Unidad Laguna, daba clases de economía. Casi siempre he sido maestra, o fui maestra muchos años, ahí me inicié como docente en prepas, entré a la preparatoria en Lerdo, en la de Juan de Dios Castro Lozano en Lerdo, donde fui alumna, Ujú. también después algún tiempo di unas clasecitas y ya, pero realmente siempre he sido docente. Y después, ya en el 82, fue cuando Alejandro me invitó a ser la directora de Coparmex en Torreón y fui directora durante 8 meses, porque ese año me invitaron a participar como candidata a diputada federal y fui por primera vez diputada federal en el 82. Yo tenía 25 años. Ujú. Y déjame que te diga una cosa, ahora de los tan denostados plurinominales, yo fui diputada, he sido de mayoría y plurinominal en las dos, de las dos. Y en los dos tipos de legisladora que he sido, siempre igual de entregada y igual hay gente muy trabajadora de unos que de otros. Pero cuando yo fui diputada fue porque no había mujeres jóvenes en el PAN y don Alfonso Ituarte de Ciudad Juárez, que era miembro del CEN, decía, oigan, hay que buscar mujeres jóvenes profesionistas y nos buscaron a varias y vino la invitación y yo acepté, pensando que no me imaginé que me iban a poner en primer lugar de la lista de la circunscripción. Perdón que te interrumpa, pero entiendo que era cuando todavía eran 100 pluris, no eran todavía los Eran 200. 100 pluris, sí, a mí me tocó de 100 pluris La la primera 52 vez. legislatura, ¿no? En la 52 éramos 100, de los cuales éramos la mitad de 51 éramos del PAN. 50 más uno de mayoría, el único de mayoría que hubo, que era Armando Gordillo Mandujano, que era del Distrito 18 del Estado de México, Naucalpan, que le ganó a Javier Zamora Batis. Era el único de mayoría que logramos en esa ocasión, de 300 distritos, uno. Y los 50 éramos plurinominales, es decir, era la única vía que había, la que abrió Reyes Heroles para decir que vengan las voces. No podías cambiar el sentido de la votación por el número, pero éramos voces que éramos escuchadas y yo siempre fui muy, muy, muy metida en la tribuna. Yo nunca he sido calladita, siempre he sido respetuosa, nunca he ofendido a nadie, no me parecen esos escándalos de cantina barata. De show. Ajá. No, discúlpame, yo ni con legisladores del PAN me siento identificada cuando se ponen a insultar o a denostar. Hay maneras de denostar tan elegantes, tan con datos, con cifras, o sea, realmente lo mío no es esa confrontación, pero soy muy buena en la tribuna porque doy datos, porque doy cifras, porque contradigo. Por eso no me gusta defender lo indefendible. Oye, en esta situación de legislatura, principios de la década de los 80, son la segunda legislatura después de la ley Lope, Ajá. te toca, digo, muy jovencita, estabas muy jovencita, pero te toca convivir con personajes como don José González Con Torres, don José González como, y Torres, de otro lado, Humberto Lugo Gil, que también fue de esa Lugo Gil legislatura, era el coordinador. Valadez Montoya del PDM, que fue de los sinarquistas, Sí, Rafael Aguilar Talamantes del Frente Cardenista. Sí, había personajes muy curiosos en esa sí, legislatura. sí, 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 sí. Y Gerardo estaba Medina, que Ricardo, fue el director de la Gerardo Nación. Medina Valdés, que era todo un maestro, ¿verdad? Y mira, ¿y qué crees? Ricardo Monreal por el PRI también estaba. Creo que sin mayor pena ni gloria. Después tuve mucho trato con él como senadores, porque lo traté mucho ya cuando fuimos compañeros en el Senado. Y también fue diputado en la 50. Yo fui en la 52 y en la 54. Y curiosamente, también Manlio Fabio en la 54 y Monreal. Este, no, Monreal fue solamente en la 54, no en la 52, si no me equivoco. Manlio sí estaba en la 52 y en la 54, pero por el PRI las dos veces.
Estaba de Yucatán, Roger Cícero McKinney del PAN, Ujú. brillantes panistas. Había gente de la que uno tenía muchísimo que aprender y eran debates. Estaba Juan José Hinojosa, no, hombre, un Ah, personaje José como Hinojosa. Juan Y José también Hinojosa. Bernardo Batis, ¿no? También esa Bernardo legislatura. Batis era nuestro coordinador. Yo le tengo mucho cariño, déjame que te diga que, por supuesto, no coincido con él desde hace muchos años que se fue del PAN, pero nos hemos encontrado últimamente en algunos eventos que no son partidistas y hay un cariño ahí que yo no puedo negar. Él era mi coordinador y hay una cosa que se genera en un grupo parlamentario que no se puede romper ni cuando alguno de ellos o varios se van del partido. Hay una fuerza, hay algo, es un vínculo, y te estoy diciendo del 82 al 85, y todavía le tengo mucho cariño a Bernardo Batis, y no exageraría si te digo que él me lo tiene también a mí. Sin embargo, no puedo encontrar lo defendible pues de la reforma judicial, de los acordeones, Claro. todo eso, pero eso no quita el cariño en lo personal. Tenemos en la política que aprender a distinguir eso, que hay un cariño personal, aunque hay una diferencia ideológica, doctrinal, pragmática, y que no veas mal que saludes a alguien del otro partido. Te pongo el caso, aquí en Chihuahua, yo fui diputada local 2 veces, Cruz Pérez Cuellar era del PAN, 2 veces fue presidente Ujú. estatal del PAN, ahora es morenista y es el alcalde de Juárez y bueno, trae una historia muy diferente a la que me tocó cuando convivimos. Pero yo sí me lo topo, lo saludaría con mucho cariño porque nos tocó vivir jornadas intensas. No estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con Morena, no estoy de acuerdo con lo que se hace hoy, pero tenemos que aprender en política a no perder ese vínculo humano y ese respeto entre personas de diferentes partidos, pues si no somos enemigos, somos adversarios. El enemigo es el hambre, es la injusticia, Eh, es la falta del bien común. Eso es lo que tenemos que combatir entre todos juntos. En fin, Vamos a hacer una breve pausa aquí en la entrevista. de Estamos acuerdo. platicando con Teo Ortuño. Ha estado muy interesante lo que nos ha ido platicando de vida y de elección de lo que era vivir en familia y vivir también con el sueño por la democracia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, estamos de regreso aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hoy estamos pues muy contentos porque estamos platicando con Teo Ortuño, que ha estado en distintos cargos, en distintas dinámicas, una de las pioneras en la participación política, sin lugar a dudas, en el PAN, que ha sido el partido en el que ella ha estado. Ya nos contó esa diputación, esa legislatura, la 52, del 82 al 85. Yo te voy a preguntar una cosa ahí. Te toca prácticamente, pues cuando se da la nacionalización de la banca y Sí, yo una estaba ahí. crisis económica tremenda. ¿Cómo viviste ese momento? Mira, un día histórico, el 1 de septiembre del 82. Desde que llegamos nos dijo Gerardo Medina Valdés, está pasando algo raro porque siempre nos entregan a los periodistas el info, él era el director de La Nación y Sí. tenía el tema con los medios. Y decía, nos entregan siempre el texto y no lo han entregado, está pasando algo raro. Y aparte ese día, cuando llegamos, nos sentaron por abecedario, no por grupo parlamentario, lo que jamás había ocurrido. Es decir, bueno, habíamos venido de un colegio electoral muy intenso. Me tocaron a mí 2 colegios electorales, cosa que mucha gente no sabe qué es, pero los diputados entrantes, 100 de los siguientes 400, que entonces eran 400 y después fueron 500, pero 100 de 400 o de 500 calificaban la elección de los diputados. Eran Y juez y esos parte. fueron unos debates intensísimos. Bueno, veníamos de eso y se llega el 1 de septiembre porque en el colegio electoral nos imponían la mayoría, de que llegabas con las pruebas, llegabas con todo, pero se votaba y el diseño constitucional es que ellos tenían 60 y toda la oposición tenía 40 de los 100. Así que hicieras lo que hicieras, nunca ibas a ganar las votaciones. Veníamos de esa tarea intensa cuando resulta que el 1 de septiembre llegamos y nos acomodan por abecedario. Es decir, todos los panistas entreverados con todos los la mayoría del PRI, de PDM, lo que fuera. A mí me tocó con un diputado que era del Estado de México que se llamaba Miguel Osante López y Ortuño Osante, ¿verdad? Sí, era de dos, ya sabes cómo está la Cámara, de dos en dos. Sí. Y de pronto que anuncia la nacionalización de la banca, mira, no sé cómo explicártelo, se paran los pristas a aplaudir, yo creo que ellos ya sabían. No sé qué pasó, pero ellos le aplaudieron. Y aquí el detalle, Guillermo, y tu público, es que después volví a ser diputada en la siguiente ocasión, en la 54 legislatura,
cuando regresan la banca, esa que había nacionalizado, cuando la regresan, 14 diputados del PRI estuvieron en la primera y aplaudieron. Y luego van en la segunda ocasión, cuando la regresan, y aplauden. Oye, los congruentes éramos los del PAN, que habíamos rechazado la nacionalización, que no era nacionalización, era gobiernización. Y después, o sea, esas incongruencias de ese PRI que se hace para donde calienten gordas, que hace lo que haga falta y lo que diga el presidente, no es el objetivo de esta charla analizar la historia del PRI, las comparaciones con Morena, pero hay muchas similitudes, en cuanto a que se hace lo que diga el presidente y ahorita la presidenta no sabe qué hacer porque ya trae todo batido. Pero quiero decir, esa nacionalización de la banca fue un momento histórico horrendo de desencuentro, de que primero hizo eso y después mandó la iniciativa para modificar la Constitución y las leyes para poderlo hacer. Esa es una cosa que se le olvida a la gente, pero no tenía la facultad legal para hacerlo. A la semana, 2 semanas, mandan las iniciativas y se aprueban en caliente y de repente, sin que existiera el marco jurídico para que hiciera eso. O sea, todo eso lo denunciamos, pero dicen, la oposición está callada, como ahorita se denuncia todo y la oposición está callada. No está callada. Hay voces fuertes que hablan, pero hay también una carencia de ciudadanía. Ese es otro tema del que más tarde platicamos. Pero eso pasó ese día, en el 1 de septiembre del 82, y me tocó estar cuando la regresa Salinas de Gortari en mayo del 89, si no me equivoco. Sí, porque es ya en la 54 legislatura en la que efectivamente se hace ese cambio, que por cierto, es una legislatura que, dime si me equivoco, no tenía mayoría calificada el PRI. No, fíjate, se necesitaba el voto del PAN. En esa segunda ocasión en que fui diputada, en la 54 legislatura, del 88 al 91, se hizo la creación del IFE, que hoy es el INE, del tribunal, toda esta reforma para dar reglas para que el que esté arriba pueda estar abajo y el que está abajo pueda estar arriba si se gana la voluntad ciudadana y que se negoció ese artículo. Y es muy importante, mira, Juan Miguel Alcántara Soria, un compañero de Irapuato, Guanajuato, es un tipazo, todavía lo tengo en el Facebook y de pronto nos comunicamos. Él llevó la voz cantante de los del PAN en esa reforma electoral. Y hay un discurso del que hay que estudiar. Los que sean estudiosos, estudien las palabras de Juan Miguel cuando subió a decir por qué íbamos a votar a favor, qué se consiguió, qué no, pero teníamos que votarlo a favor para que se prosperara lo que sí. Es decir, no estábamos de acuerdo con algunas cosas y se señaló ahí cuáles eran, pero para que hubiera un tribunal que fuera imparcial, para que hubiera una credencial de elector con fotografía, para que hubiera autoridades alejadas de los partidos políticos para dirimir las controversias entre los partidos y para que hubiera unas elecciones confiables, íbamos a aceptar la cláusula de gobernabilidad con la que no estábamos de acuerdo, íbamos a aceptar tal, pero tú puedes explicarle a la gente, vamos a votar esto con lo que no estamos de acuerdo y que esperamos más adelante con el transcurso del tiempo que se pueda llegar a una representación más parecida, lo más posible, el voto ciudadano a la integración de la Cámara. Todo eso se dijo, entonces tú puedes fundar y motivar y puedes decir, no, voy a votar esto a favor, aunque no estoy del todo de acuerdo, porque es la única manera en que la negociación se alcanzó para poder conseguir lo que sí queremos, autoridades electorales, voto confiable, credencial de elector con fotografía. Yo creo que hablarle así a la gente, ese discurso de Juan Miguel tiene que estudiarse más, porque es el discurso del PAN, no era el solo de él, era el discurso, la posición del PAN al votar cosas con las que estoy de acuerdo y con las que no, pero es hasta donde se pudo alcanzar la negociación para que pasaran cosas buenas para la ciudadanía, para la construcción del bien común. Y hoy tenemos una política, perdón, Memo, pero en todos los partidos, también a veces en el mío, no está generalizado afortunadamente, en donde van los intereses y la grilla y los grupos, antes de decir qué le conviene a la gente, estamos trabajando por el bien de gente que no va a votar por nosotros, por el bien de gente cuyo nombre no sabemos. Y ahorita parece que nos están enseñando desde Morena y también a veces desde otros partidos la rebatinga. No, el construir el bien común es algo, y hay que reconocerle al PRI, también hay que decirlo explícitamente, que tuvo esa voluntad de llegar a esa negociación, de llegar a un acuerdo en donde se hicieron unas reglas consensadas por todos. ¿Qué reforma nos va a mandar la presidenta si nomás ellos la están acordando con los suyos internos y nadie la conoce afuera? Y no les interesa porque dicen, nomás con lo mío tengo, yo a ti no te necesito para opinar, aquí lo correcto. O sea, ¿qué concepto de democracia es ese? O
sea, yo tengo unas creencias firmes y sólidas, pero no tengo problema alguno en dialogar con personas que no piensan como yo lo veo como una riqueza, como Pues algo de parte lo de la que política, siempre he ¿no? podido aprender. Cuando hicimos todo el tema para lo del aborto en Chihuahua, yo aprendí tanto de las abortistas. Yo siempre he sido defensora de la vida y la familia, pero muchas de las cosas que dicen las que defienden el aborto tienen razón. Opciones para las mujeres, no criminalizarlas, le cansé las opciones. O sea, yo aprendes cuando vas con ese espíritu de legislador a ver qué de lo que estás diciendo puede ser que yo necesite aceptarlo. Pero, y también te traigo mis argumentos para, como dice Gómez Morín, de la honrada ponderación de lo que diga el otro y buscar ese espíritu de salir tendiéndonos la mano sin reservas. Y eso es la política, no lo que vemos hoy. Perdón, es que me extiendo, me No, no, emociono. no. Está bien, está bien. Me gusta que apasiones y cuentes y digas esa parte porque efectivamente mucho se criticó, ahí fue cuando empezó un poco la narrativa de decir, ya ven el PRIAN, se juntan, la concerta sesión, y demás. Pero bueno, en el ejercicio de la política, si van a salir cosas bien con esos acuerdos, pues es válido, es parte del ejercicio de la política, Claro, que hoy en día está muy del bien desprestigiada común. porque se piensa otra cosa, y del bien común. Hoy en día se descompone mucho esa dinámica. Oye, pero cuéntanos, sé que siempre he estado también muy metida en el tema de la mujer, estuviste encargada de promoción política de la mujer del PAN Sí. y también en la parte partidista, pues fuiste presidente estatal del PAN. En, No, en, fíjate que eso no he ¿no? sido presidente estatal, no. Ah, no, He estado en municipal, ¿no? cargos. Municipal. No, he estado en cargos de comité municipal y de comité Ok. estatal y de comité nacional muchos años, pero no he sido dirigente, he sido dirigente en cuanto a que formo parte del Consejo Estatal y del Consejo Nacional. Soy vitalicia hace veintitantos años y tienes que tener 20 para ser vitalicio y ese 20, yo soy vitalicia entré en el 84, o sea que desde 2004, 2007 por ahí soy vitalicia. O sea que cuando dicen, ¿cómo que eres consejera si no te vi en la boleta? No, ya no tienen que votar por mí. Ya este Ya partido soy ya se fregó. automática. Ya se fregaron. Ya me tienen ahí. Sí, pero no he sido presidenta de comité. Ah, pero bueno, me refiero que has estado en promoción política de la mujer, has Sí, eso estado sí, titular nacional de las mujeres, sí. cargos de partistas. ¿Cómo impulsar, motivar a la mujer? Hoy en día ya vemos, porque se ha ido con el tema de las famosas cuotas, se ha ido obligando mucho el asunto a la paridad Ajá, en el Congreso, etcétera. Pero tú fuiste pionera. ¿Cómo te tocó sí. vivir esa parte de que eran muy pocas mujeres y cómo motivar a otras mujeres a participar? Mira, te voy a decir algo. Me impresiona que hoy todo se vuelve cuotas de asignación de puestos. No está mal, porque si no estás en los puestos no vas a poder incidir en las decisiones de política pública. Pero cuando me preguntan a mí, oye, tú cuando fuiste titular de las mujeres, que entonces se llamaba promoción femenina, después de mí inmediatamente vino Blanquita Magrassi de Álvarez y ella le puso el nombre de promoción política de la mujer, que me encanta. No me agrada mucho esto que se llama ahora la modificación de noviembre, le cambiaron a otra vez a Secretaría de las Mujeres. No me hace tan feliz, me gusta más promoción política de la mujer, incluso más que promoción femenina. Pero cuando me dicen, Tere, ¿cuántas mujeres ocuparon espacios cuando tú estabas? Perdón, pues si ni los hombres, era una época en que los hombres no llegaban a los espacios públicos por la vía del voto, era una dominación priista inconcebible. Lo que nosotras hacíamos al invitar a las mujeres era, mujer, este es un partido político para ti, tú tienes que venir a luchar por México, edúcate, transforma tu familia, tu comunidad, venimos a servir, venimos a ver cómo le hacemos para formar más conciencia en más personas. No venimos a ocupar espacios. Y conste, te habla alguien que ha ocupado espacios. Yo he sido muy favorecida por el hecho de ser mujer. Yo he sido diputada federal 2 veces, diputada local 2 veces, he sido senadora de la República, presidí la Comisión de Educación cuando fui senadora, he sido miembro del CEN muchos años, fui delegada de Cedesol en Chihuahua, en el gobierno de Fox, o sea, pero entonces no era por cuotas, y yo no las andaba buscando, te metes y le echas ganas y estás haciendo cosas y te voltean a ver y te invitan a ocupar esos espacios. No digo que no hagan falta las cuotas, siempre han hecho falta las cuotas, estoy de acuerdo con el tema de la paridad, pero también a veces se nos olvida este germen inicial de que venimos a servir, venimos a construir condiciones
para niños, para niñas, no para todos los, no para ciudadanos, porque los niños no son ciudadanos, no votan, para gente que está en la cárcel, que ahorita no tiene la condición de ciudadano porque no vota. Y tenemos que ver condiciones justas para ellos, para ancianos, para enfermos, para personas sin sus capacidades mentales adecuadas. Todo esto es la construcción del bien común y las mujeres tenemos que venir a poner la óptica femenina en la lucha por la construcción de ese bien común, pero no para decir, ya llegué, tómenme foto, véanme, y aquí estoy en la silla, ya se pueden ir en paz, ¿eh? Porque ya llegué yo. Perdón, ¿qué viniste a hacer por los demás? ¿Qué viniste a hacer por las que no van a llegar? Por los que no van a llegar, varones y mujeres. Esta no es una lucha contra los hombres. Esta es una lucha para que hombres y mujeres en condiciones de equidad y de igualdad, que no es lo mismo, equidad e igualdad, busquemos condiciones para quienes no van a ocupar esos espacios. Esa es la parte que se está perdiendo al contemplar para qué es la política. Entonces, lo nuestro era invitar a mujeres a darle sentido a su vida luchando por la de los demás, a participar en política, a dar ideas, mujeres en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Y de todas las condiciones socioeconómicas, indígenas, culturales, de todo, que vengan para mejorar las condiciones de su gremio, de su grupo y de los demás, porque necesitamos muchos puntos de vista para construir, porque en donde haya seres humanos siempre va a haber conflicto. No le saquen al conflicto, sáquenle a que no existan mecanismos para dirimir el conflicto. Pero la política es la sustitución de la guerra. Parlamentar, hablar, es la sustitución de la guerra. No vamos a resolver contigo a balazos, sino que vamos a resolverlo dialogando, confrontando ideas y viendo qué traes tú y qué traigo yo para llegar a un acuerdo. El tema de la ratería y de los puestos y de la repartidera de favores y de tú cállate, si me eres leal te ayudo y si no, pues no. Eso no es política, eso es grilla. Es muchas cosas, pero no es política. En fin. Oye, en tu paso como diputada local, 2 ocasiones, la segunda fuiste coordinadora parlamentaria, Sí. pero en la primera, yo recuerdo que hiciste una iniciativa que fue histórica y fue pionera a nivel nacional, que fue proteger la vida desde la concepción. Cuéntanos un poco esa parte, porque fíjate, hoy en día que está tan descompuestos los términos y todo, ¿cómo fue proponer eso y cómo lo visionaste? Porque aparte, dime si me equivoco, porque puedo equivocar. Entiendo que cuando subiste a presentar eso, ¿estabas embarazada? era el día de la fecha probable de parto de mi Eso. primer hijo. Fue el 27 de junio del 93. Y yo tenía esa fecha probable de parto. Mi hijo se tardó 2 semanas en nacer, por eso fue cesárea. Tengo 4 cesáreas en mi haber, no conozco los dolores de parto, pero lo que te quiero decir es que era el día de la fecha probable de parto y déjame dar un antecedente. Nosotros llegamos cuando Pancho Barrio, yo tuve el privilegio de haber invitado a Pancho Barrio a la política, a que fuera candidato a alcalde en el 83 en Ciudad Juárez. Sí, y no sabía en ese momento que yo iba a ser chihuahuita, que me iba a casar con uno de Chihuahua, porque eso fue en el 83 y yo me casé en el 91. Bueno, para el 92, cuando finalmente llega Pancho Barrio a la gobernatura, éramos el grupo mayoritario, pero yo era la única mujer de 15. Pero en aquella primera mitad de Fernando Baeza, la primera mitad de Fernando Baeza, el PAN se negó a ocupar las curules, las 2 que le querían dar, en protesta por el fraude del 86, y por lo tanto el PAN no participó y no supo que habían modificado la Constitución en ese periodo para que la Constitución estatal se pudiera modificar por mayoría simple. Nosotros no lo sabíamos cuando llegamos, cuando empezamos a leer que teníamos mayoría simple y que podíamos modificar la Constitución, dijimos, pues ahora es cuando vino Juan Antonio García Villa, vino los grandes personajes del PAN a asesorarnos porque teníamos esa posibilidad de modificarla solo. Por supuesto, le dejamos un candadote más grande porque se requerían 2/3 partes y 20 cabildos cuya población sumara mayoría de población. O sea, se involucraba a los cabildos para poderla modificar aquí en adelante. Pero nosotros le metimos una reforma muy completa, porque los ayuntamientos, cada quien decía cuántos regidores podía tener, y un pueblito de 3 metros podía tener 32 regidores, ¿verdad? Entonces le pusimos tamaños sensatos, regidores de 12, de 10, de 10, de 12 y de 18. Tamaño de regidores, 10 de la mayoría y 8 de la minoría, y así. Y le hicimos muchos cambios, pero entonces le pusimos. Fíjate, en esa época decía la Constitución,
los presidentes municipales son agentes políticos del gobernador. Lo decía la Constitución de Chihuahua en 1992, no hace tanto. Todas esas cosas las quitamos. Y entonces le pusimos la protección jurídica de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y yo subí a proponer eso el día de la fecha probable de parto del primero de mis hijos. Y era la única mujer del PAN. Solo había otra mujer, Graciela Ortiz, que ha sido una priista muy destacada en Sí, su sí, partido. Ella ha sido secretaria nacional de Acción Electoral, ha sido candidata a muchas cosas. La segunda vez que yo fui diputada local, contendí contra ella y le gané, pero yo siempre con respeto, porque pues, es una priista a la que yo respeto. Sin embargo, déjame que te diga que siendo yo la única mujer del PAN, yo subí a proponer eso y cuando lo aprobamos 15 meses después, yo tenía 8 meses de embarazo del segundo. Y no he sabido de ninguna mujer en el mundo que legisle en esas condiciones. Y conste, en defensa de las mujeres. Lo más machista que hay es el aborto. Es tu bronca, yo no sé si es mío, es tu boleto, yo ya me voy. O sea, no se puede resolver una violencia con más violencia. Hay que entender este tema entendiendo a las mujeres que abortan, pero tratando de darles todas las opciones para que no lo hagan, porque las mujeres que abortan, lo dicen las mismas abortistas, no van con júbilo al aborto, van porque no tienen opción. Bueno, y si les construimos opciones para que sean las menos las que aborten y no las que más, o sea, ¿por qué no buscamos esto? Ahorita que estoy viendo eso de los terians y que se sienten animales, dices, bueno, qué otro absurdo. Ahora tenemos que decir que el hombre es hombre, que la mujer es mujer, que hay vida humana en un vientre materno. ¿Por qué tenemos que complicarnos tanto la existencia? Y no decir, a ver, yo entiendo que una mujer se plantee el aborto, cualquiera lo puede entender. Que una mujer diga, ahorita no puedo tener este bebé y es válido que se lo plantee, pero ¿qué tal si le ofrecemos respuestas institucionales, familiares, solidarias? Cuando el papá la corre de la casa porque me manchaste el apellido, cuando en la escuela no la reciben porque eres un mal ejemplo para tus compañeros, cuando te piden carta de no embarazo para entrar a trabajar, o sea, y le vas cerrando las opciones y luego la llamas asesina si toma una de las pocas que le quedan. Vamos construyendo opciones de vida. Lo primero en educación, la autoestima, el que los jóvenes entiendan lo que es el verdadero amor, que el placer sexual viene de la convivencia, del perdón, del aceptarse, del quererse, no de un momentito, de ratito ahí de que, ándale, rapidito ahorita que se puede. No, vamos viendo cuál es el concepto del amor. Y yo les decía mucho, fui directora del Colegio de Bachilleres, yo les decía mucho cuando iba a los planteles, ustedes vienen de hogares de todo tipo, algunos hogares muy bonitos, muy integrados, que dijeron, mi vida, aquí te espero cuando regreses, y otros salen de hogares rotos, pero eso no es decisión tuya. La decisión tuya es de qué hogar van a salir los hijos que tú un día vas a tener. ¿De dónde quieres que salgan tus hijos? ¿De una roca sólida que los sustenta? Pues eso depende de la educación que tú elijas tener para el amor. Pero eso no depende nada más de las circunstancias que te tocaron. Tú puedes cambiar esas circunstancias para los hijos que un día tú vas a tener. ¿Qué quieres darles a ellos? Entonces yo creo que a los jóvenes hay que involucrarlos más en la construcción de su propio futuro y no tratarlos como menores de edad, darles más herramientas para que razonen, para que tomen decisiones, meterles más tema de deportes, de ciencias, de clubes de lectura. O sea, realmente el tema del aborto no es un tema ideológico, es un tema en el que todos debemos estar de acuerdo. Incluso las personas que defienden el aborto deben estar de acuerdo en que no es lo ideal para una mujer. Entonces, si lo defiendes como una opción, vamos viendo otras opciones. Vamos construyendo opciones de vida y no de muerte. Y también debo decir que como senadora fui en junio de 2008 a la Suprema Corte de Justicia, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, a hablar de la inconstitucionalidad del aborto que se había aprobado un año antes en la Ciudad de México. Y yo dije, los legisladores de la Ciudad de México quisieron resolver un problema, están atendiendo un problema, pero no lo están resolviendo de la manera adecuada. Vamos dando opciones de vida, vamos viendo cómo la legislación favorece una cultura de otro tipo. En fin, estos temas a mí me emocionan mucho, todo el tema educativo, familia, mujer, pero yo lo que creo es que tenemos que volver a lo elemental, a lo esencial, y que la política tiene que ser no nada de la grilla, sino la construcción del bien común, el ponernos de acuerdo entre diferentes, el respetarnos, y el saber también ser astutos y también saber mover los resortes de la astucia, pero no con maldad, no con un corazón podrido, sino realmente buscar en la pluralidad
el entender que México es un país diverso, plural, que hay muchos puntos de vista y que todos tenemos derecho a convivir y expresar nuestras ideas y a luchar por ellas, y que el voto sea el reflejo de una ciudadanía que vive valores y que busque el bien para todos y no a ver en dónde me hagan daño. Oye, ya lo acabas de comentar, en el espacio que fuiste senadora, te tocó también una reforma constitucional que fue muy importante, la reforma en derechos humanos. Eh, Sí, Cuéntanos cómo fue eso, porque como que no se le ha dado trascendencia, pero fue una gran reforma. totalmente trascendente. Mira, el artículo primero constitucional antes hablaba de las garantías individuales, pero quedaba ambiguo qué otorga el Estado, el derecho o la garantía del derecho. No es lo mismo, porque si el Estado te otorga el derecho, te lo puede quitar. Pero Sí, si claro. lo que te otorga el Estado es la garantía del derecho, entonces para que no hubiera esa discusión, no hablamos ya de la garantía, sino de derechos humanos. Derechos humanos. Y le pusimos, ahí está en la reforma constitucional, yo metí un documento que este doctor de la UNAM, ay, se me va ahorita el nombre, para que se entendiera el artículo 29, el artículo pro persona, en protección de la vida humana desde la concepción, porque se tiene que entender la Constitución y las reformas siempre en favor de la persona en el sentido más amplio. Y esa reforma se hizo en protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo entiendo la polémica de la eutanasia, por supuesto que es una polémica respetable, hay que hablar de eso, hay que hablar del aborto, pero hay que hablar con opciones de vida y no de muerte. Entonces, el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011 lo hicimos los senadores de todos los partidos. ¿Para qué? Para que quedara claro el principio pro persona, para que se respetaran los derechos humanos y los tratados internacionales que México tiene firmados en el exterior tienen validez constitucional. No hay ningún tratado que atente contra la vida. Una cosa es que luego cada quien vaya y a una conferencia, por ejemplo, va y se dicen muchas cosas y todas se reseñan ahí. Se puede decir una cosa preciosa o una estupidez, Mm, pero si tú jalas la estupidez, está consignada ahí, ahí se dijo, pero eso no es lo que se acordó, es claro. lo que se dijo. Una conferencia puede decir mil cosas porque ahí se escucha todas las voces, pero no es un acuerdo. Y los tratados internacionales sí lo son y están ratificados por el Senado. Y entonces, este tema del orgullo que tenía México en la presencia, que los derechos humanos siempre se suponen violados por la autoridad. Cuando yo te agredo a ti o tú me agredes a mí, es entre particulares. Los derechos humanos solo los puede violar la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad son miles y miles de personas. Por más que un gobernante quiera hacer el bien, pues ahí está el Seguro Social, está la Secretaría del Trabajo, está la Secretaría de Educación, están comunicaciones y transportes. Hay muchas maneras en que alguien le puede quitar sus derechos a otro y siempre es una autoridad. Por lo tanto, la vigilancia de los derechos humanos vigila a la autoridad que no agreda derechos de las personas. No puedes tener una comisión de derechos humanos palera del gobierno. En fin, son un montón de temas, las tragedias de México, se nos va el rato, pero todo ese tema de los derechos humanos pusimos a la persona en el centro. Y la persona no puede tener nombre y apellido. La persona es toda persona para que todas tengan la misma. Incluso la autoridad ejerce, porque tiene el derecho de la autoridad, pero le ejerce bajo un marco de reglas que tienen que haber sido escritas previamente a que llegara. ¿Y por qué? Porque eso es lo que garantiza los derechos humanos de los gobernados y el derecho de la autoridad a imponer la autoridad bajo ciertas reglas convenidas por todos en mecanismos avalados por todos, para que no vaya a haber un loco que diga, pues a mí no me, a mí para mí la ley no es la ley. Sí, claro. Oye, En Tere, fin, estamos en la recta final, ha sido muy, muy, muy valioso lo que nos has dicho, pero te tengo que preguntar, tienes ya más de 30 años de casada con don Héctor Pérez. ¿Cómo lo conociste? 35. Ay, esa es otra historia. Yo, mira, siempre digo que si reunieran a todos los panistas de toda la historia, vivos y muertos, imaginariamente, todos los que digan, a ver, ¿quién se casó o se hizo novio de alguien, aunque no haya casado en una campaña, en un gobierno? Pues va a haber muchas parejas. Pero yo me casé gracias a la revista La Nación, porque cuando fui candidata a gobernadora de Coahuila en el 87, me entrevistaron y salí en una portada de La Nación. Por cierto, esa foto de esa portada de La Nación es la que después se utilizó en la galería de todas las que hemos sido titulares de promoción política de la mujer. Cuando vean las fotos de todas las titulares nacionales de las mujeres, esa foto mía es la foto de la portada de la revista La Nación, que eso fue en el 87. Y en el 89 mi marido se asoció con una compañera y un compañero recién egresados
para poner su despacho de abogados y su compañera, Soledad Limas, llevó las revistas La Nación para que las personas que hicieran antesala tuvieran ahí que leer. Ahí Y para... entonces él vio la revista de 2 años atrás y dijo, oye, ¿esta quién es? Ay, pues es Tere Ortuño. Ma, ¿qué Tere Ortuño no tiene como 50, 60 años? No, tiene como 30. Yo tenía 31. Y entonces dijo, pues preséntamela. Me empezó a hablar por teléfono, nos hicimos amigos por teléfono, llamadas de horas. Y un día se me presentó, fíjate, se me presentó el 8 de diciembre del 89. Nos conocimos el 8 de diciembre del 89 en un café. Duramos 10 horas platicando. Y desde ahí, y es mi primer novio, yo tenía 32 años casi cuando lo conocí, o sea, yo me casé y tenía 33 3/4 cuando me casé con él, un año, 2 meses después. Entonces nos casamos en febrero del 91 y estamos a 2 días mientras grabamos este programa, de cumplir 35 años de casados. Bendito sea Dios. Siempre digo Felicidades. que mi boda fue mitad sacramento y mitad milagro, porque me casé con mi primer novio y yo andaba en el pan para arriba y para abajo, era una especie Tú de estabas monja en la grilla, está bien, por está todo bien. el país, conferencias, cursos, campañas, y me llovían suegras y cuñadas que me querían para un cuñadito que no se casa, para un hijo que no se casa, pero se me arrogaban los fulanos. Pero él, ¿sabes qué me dijo? Pues tú serás muy diputada, pero a mí ninguna mujer me va a rechazar mientras no me conozca. ¡Ajá! Pues eso es lo que uno quiere oír, ¿verdad? Y con luces y sombras, pero pues bendito Dios. Claro. Bueno, Felicidades, 35 años y 4 hijos, Héctor José, José Luis, Teresa Goretti y Gabriela Sofía, ¿no? sí, y ahora David, mi yerno, que se casó con Tere Goretti hace poquitos meses, en octubre del 25. Oye, tú que ya has visto estas entrevistas, sabes que siempre hago una pregunta al final, Sí. que es, digo, es el estado natural, algún día vamos a dejar de existir, porque así es esto, no es inmortal. ¿Qué mensaje le darías tú precisamente a tu marido y a tus 4 hijos? ¿Qué les dirías a ellos como mensaje final de vida? Fíjate que con frecuencia se los digo, yo quiero que cuando yo me muera me lloren un ratito, porque pues sí que me lloren tantito, pero que sean felices, que me recuerden con cariño, que recuerden, que me perdonen los errores, porque siempre la riega uno, ¿verdad? Y los que más saben de los errores que uno comete son los más cercanos. Pero yo les diría, sean felices y traten de hacer las cosas como a Dios le agrada, porque siempre el estar tratando de agradarle a una persona nos puede fallar, de hecho todos fallamos, pero el tratar de vivir el concepto que cada uno pueda tener de lo que Dios nos pide es lo único que te da plenitud y densidad de vida, porque el ir pensando en agradarle al jefe, al de allá para que me tome en cuenta, al dirigente, pues eso siempre se caen y siempre va a haber alguien que por alguna razón le convenga más atender que a ti. Entonces traten de ser felices en las dificultades, incluso las penas, lo triste, lo doloroso no está reñido con lo bello. Encuentren lo bello de la vida en todas partes y traten de recordarme como alguien que quiso que fueran felices y que quiso ser feliz. Porque a eso vinimos, ¿eh? A pasárnosla bien, a pasárnosla de pachanga, construyendo el bien y la pachanga de otros, que otros también disfruten de la vida y que traten verdaderamente de que la densidad de vida sea el saber amar, el amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Pues muchísimas gracias, Tere. Faltaban muchas cosas que Ay, platicar, la no, verdad es hombre, que muchas cosas. muchas cosas. La Hombre, candidatura del 87 a la gobernatura, otros intentos que quisiste para llegar en Chihuahua, también tu paso por Suma por la Educación, por otros temas, ahí también muchas cosas que faltaban. brillante, Suma por la Educación, sí, una gran Es, organización. pero bueno, ahora sí que el tiempo nos comió, pero creo que aquí lo más importante fue que pudiste platicarnos y ser una motivación para muchas mujeres y para mucho público que nos está escuchando. Hombres y mujeres juntos para Así construir el es, bien común. así es. Y bueno, Ciudadanía, ciudadanía. así es. Muchas Pues bueno, gracias, Memo, por esta plática. gracias, Tere. Saludos a todas las personas que te ven. Gracias. Y bueno, pues yo los invito a que sigan la programación de Más Radio La Paz en el 101.5 de FM. Recuerden que también estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en X. Y también los invito a que sigan todos nuestros espacios, no solamente esta entrevista, sino más noticias, más noticias aquí en Más Radio La Paz y en algunos otros espacios que aquí tenemos. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima.
La entrevista con Guillermo Torres Quirós.